¿Está usted buscando la clave del éxito? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Por supuesto, muchas veces nosotros estamos buscando las claves del éxito y aquí Dios nos dice justo lo que necesitamos. No apartarnos de este libro de la ley, sino que de día y de noche podemos meditar en él para que en todo lo que hagamos seamos prosperados. ¡Uy! Así que vamos a continuar leyendo la Biblia. En Segunda de Reyes vamos a iniciar con el capítulo 17 al capítulo 18-12. Comenzamos leyendo. Israel es desterrado de Asiria. Oseas gobierna sobre Israel. Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz en Judá y reinó en Samaria 9 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. Salmanasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar el tributo anual y conspiró contra el rey de Asiria, al pedirle a So, rey de Egipto, que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Samaria cae ante Asiria. Vamos a leer la descripción del versículo 3, en 3, 5 y 6. Este rey era probablemente Salmanasar V, quien subió al trono de Asiria después de Tiglat-Pileser. Esto fue en el año 727 y 722 a.C. Continuó exigiéndole un gran tributo a Israel. Oseas, el rey de Israel, decidió rebelarse contra Asiria y unirse al rey So de Egipto. Esta decisión no solamente fue necia, sino que también iba en contra de los mandatos de Dios. A fin de destruir a esta alianza, Salmanasar atacó Samaria y la mantuvo bajo sitio por 3 años. Antes de que Samaria llegara, Salmanasar murió. Su sucesor, Sargón II, se atribuyó en él el mérito por tomar la ciudad, destruir a la nación de Israel y llevarse cautiva a la población. Ok, seguimos leyendo el versículo 5 en donde dice: Samaria cae ante Asiria. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados de Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses, pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en los que las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande, levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso.
Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobediendo el mandato del Señor de no imitarlas. Ay, qué tremendo. Quiero seguir leyendo esto hasta y ya después leemos las descripciones, ¿ok? Pero bueno, creo que es un buen espacio para... Dice, siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobediendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego, con cual provocaron el enojo del Señor. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey. Pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam. No se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les había advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. Empecemos a leer la descripción de estos versículos, en donde a partir del versículo 5 dice: esta fue la tercera y última vez que Asiria invadió Israel. Las primeras 2 invasiones están registradas en 15 y 19 y 15 y 29. La primera olada de ataques fue una advertencia para Israel para evitar más ataques. Había que pagar el tributo y no rebelarse. El pueblo debió haber aprendido su lección y debió haber regresado a Dios, pero no lo hizo. Entonces Dios permitió que Asiria los invadiera nuevamente y que de la frontera norte se llevaran cautivos a un número de israelitas. El pueblo siguió sin tomar conciencia de que ellos habían causado sus propios problemas. Así que Asiria invadió por tercera y última vez y destruyó a Israel por completo. Se llevó a la mayoría de la gente y repobló el país con extranjeros. Dios está cumpliendo su palabra. En Deuteronomio 28 la vemos. Él les había dado suficiente aviso a los israelitas y ellos sabían lo que sucedería. Sin embargo, no hicieron caso y ahora estaban en el mismo plano que las naciones paganas que habían destruido en los días de Josué. La nación había fracasado y rechazado su propósito inicial: honrar a Dios y ser una luz para el mundo.
Del versículo 7 al 17 pone, Dios juzgó el pueblo, estamos leyendo la descripción, Dios juzgó al pueblo de Israel porque imitó las costumbres malvadas de las naciones vecinas, rindió culto a dioses falsos, adoptó costumbres paganas y siguió sus propios deseos. Las palabras que forman su propia religión tienden a vivir de manera egoísta. Vivir para uno mismo, como lo aprendió Israel, acarrea graves consecuencias. A veces seguir a Dios es difícil y doloroso, pero considere la alternativa. Usted puede vivir para Dios o morir por cumplir sus propios deseos. Decida convertirse en un siervo de Dios y hacer lo que Él indica a cualquier costo. Lo que Dios piensa de usted es infinitamente más importante de lo que piensan los demás. Eso lo vemos en Romanos 12, del 1 al 2 y en 1 de Juan 2, del 15 al 17. La descripción del versículo 9 dice, la ruina descendió sobre Israel a causa de sus pecados, tanto los públicos como los privados. No solamente toleraron la maldad y la idolatría en público, sino que también cometieron peores pecados a puerta cerrada. Los pecados secretos son los que no queremos que otros conozcan porque son vergonzosos o incriminatorios. Los pecados que se cometen en privado no son secretos para Dios. Desafiar a Dios en secreto es igual que la rebelión abierta. Ok. Y la descripción del versículo 16 y 17, vamos a seguir leyendo esto, en donde dice, las fuerzas del cielo es en referencia a la práctica cananea de rendirle culto al sol, a la luna y a las constelaciones. Estos eran dioses con D minúscula, asirios, que los israelitas añadieron a su religión. Eso lo vemos también en los capítulos 29, del 1 al 6 y 23 del 4 al 5. Las distintas formas de brujería, adivinación y magia negra estaban prohibidas para Dios. Lo vemos en Deuteronomio 18, 9 y 14. Eran malas prácticas porque buscaban poder y dirección fuera de la voluntad de Dios. Isaías repitió esta ley y profetizó acerca de la destrucción que vendría sobre quienes participaran en estas prácticas ocultas. Isaías 9, 19, Isaías del 8 al 19, 22. 8, versículo 19, 22. Y la descripción del versículo 23 leemos, Israel fue desterrado, tal como los profetas de Dios habían dicho. Todo lo que Dios dice se cumple. Esto es alentador para quienes confían en Él y lo obedecen, ya que pueden confiar en sus promesas, pero es perturbador para quienes rechazan a Dios y lo desobedecen. Las promesas y las advertencias que Dios nos da en su palabra ciertamente se cumplirán. Así que no pienses que Dios no se enoja cuando, mira, Él en su palabra dice, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Lo único de verdad que ellos, dices, desobedecían y otra vez hacían lo malo, desobedecían y otra vez hacían lo malo y así, ¿no? Y Dios es tan lindo y tan bueno que ¿sabes lo que hace? Solamente está esperando a que nosotros le voltemos a Él y le digamos, Dios, perdóname. Clamamos a Él y Él nos oye. Entonces eso es todo lo que necesitamos. No somos perfectos, nos equivocamos, pero tenemos un Dios precioso que nos ama con todo su ser. Entonces, sigamos leyendo el versículo 24. Dice, extranjeros en Israel. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Amat y Sefarbaim, y los reubicó en las ciudades de Samaria, en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades, pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones
que mataron a algunos de ellos. Por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria, en el cual le decían: la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de este lugar. Él ha enviado leones a destruirlos, porque no lo adoraron como se debe. Entonces el rey de Asiria ordenó: manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Y aquí vemos cómo Dios aparece con Dios con D mayúscula, porque estamos hablando de nuestro Dios precioso y poderoso. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses en todas las ciudades donde habitaban. Colocaron sus ídolos en los santuarios paganos de la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a los ídolos de su dios Sucot Benot. Los de Cufa rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Amat rendían culto a Asima. Los habitas rendían culto a los dioses Nibhaz y Tartak. Y la gente de Sefarbaín hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses, Adramelech y Anamelech. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y los nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses, según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, sus ordenanzas y las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien Él le cambió el nombre por el de Israel. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificios. En cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien los librará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus propias prácticas antiguas, así que si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Empezamos a leer la descripción a partir del versículo 24. Dice: para evitar que los pueblos que conquistaban se rebelaran, los asirios desterraban a sus habitantes y repoblaban el país con extranjeros. Los israelitas no podían unirse si estaban esparcidos por toda Asiria, y sería difícil que los que quedaban en Israel se unieran porque estaban mezclados con cautivos extranjeros. Esta mezcla de gente en Israel llegó a conocerse como los samaritanos y eran despreciados por los israelitas, que no se mezclaron incluso hasta los días de Cristo, en Juan 4:9. Los nuevos colonos en Israel adoraban a Dios sin abandonar sus costumbres paganas. No lo adoraban para la buena suerte o para apaciguarlo. Lo trataban como un amuleto para la buena suerte o otro ídolo de su colección. Hoy en día encontramos una actitud similar. Mucha gente dice creer en Dios.
pero se niega a abandonar las actitudes y las prácticas que Dios condena. No podemos simplemente incluir a Dios entre nuestros valores. Él debe tener prioridad en nuestra vida y nuestras acciones y actitudes deben someterse a su palabra. La descripción del versículo 29 y 31 dice: Israel fue derrotado porque rechazó al único Dios verdadero y se olvidó de la importancia de seguirlo. Cuando los israelitas iban a conquistar Canaán, se les dijo que destruyeran las influencias paganas que los alejarían de Dios. Como no lo hicieron, provocaron su propia destrucción. Ahora enfrentaban un número mayor de dioses falsos a causa de los pueblos paganos que repoblaban la tierra. Seguimos leyendo el capítulo 18 y vamos a llegar hasta el versículo 12. Y como subtítulo dice: el reino sobreviviente. Y leo este pequeño contenido en donde dice: el pueblo de Judá continuó viviendo en pecado, incluso después de ver cómo sus hermanos del reino de Israel fueron desterrados. Los reyes Ezequías y Josías establecieron muchas reformas en las prácticas de la adoración a Dios, pero estas no fueron suficientes para que la nación siguiera a Dios de forma permanente. Tiempo después los babilonios derrotaron a Judá y desterraron a muchos, pero no los dispersaron ni repoblaron el territorio como habían hecho los asirios. Lamentablemente muchas veces nosotros tampoco aprendemos de los errores y los fracasos de quienes nos rodean. Y empezamos a leer ahora sí el versículo 1 del capítulo 18, en donde es Reyes de Judá. Ezequías gobierna sobre Judá. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehushtan. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos del Señor que le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Durante el cuarto año del reinado de Ezequías, que era el séptimo año del reinado de Oseas en Israel, Salmanasar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarla. 3 años después, durante el sexto año del reinado de Ezequías y el noveno año del reinado de Oseas en Israel, Samaria cayó. En ese tiempo el rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los ubicó en colonias en la región de Alad, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los medos, pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. Así que, definitivamente quiero leer la descripción, pero creo que está genial esto
en donde podemos, bueno, vamos a leerla porque creo que es sumamente importante ver que el reino que sobreviviente fue cuando el rey Ezequías hizo lo bueno y Dios estaba con él. Y dice que todo lo que hizo, pues estaba bien, prosperaba. La serpiente, vemos en la descripción del versículo 4 donde dice, la serpiente de bronce fue hecha para sanar a los israelitas, mordidos por las serpientes venenosas. Eso lo vemos en Números 21, 4, 9. Las serpientes representados por las serpientes venenosas, Números 21, 4, 9. La serpiente representaba la presencia y el poder de Dios y servía como recordatorio de sí misericordia y perdón. Lamentablemente, en vez de recordarle al pueblo a quien debían adorar, se convirtió en un ídolo. Por lo tanto, Ezequías se vio obligado a destruirla. Debemos asegurarnos de no convertir en ídolos aquellas cosas que usamos como ayuda para adorar a Dios. La mayoría de los objetos no son hechos para que funcionen como ídolos, sino que se convierten en ídolos por la forma en que la gente los utiliza. La descripción del versículo 5 dice, no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá. Es en un sorprendente contraste con su padre Acaz. Ezequías siguió a Dios más de cerca y con mayor sinceridad de cualquier otro rey de Judá o de Israel. Esta frase se refiere a los reyes posteriores a la división del reino, por lo tanto no incluye a David, quien es considerado el rey más dedicado a Dios. Judá quedó atrapado entre dos potencias mundiales, Egipto y Asiria. Ambas naciones deseaban controlar el territorio de Judá y de Israel, porque era la encrucijada vital para el comercio del Medio Oriente antiguo. La nación que controlara esa nación tendría ventajas militares y económicas sobre sus rivales. Cuando Ezequías llegó a ser rey, Judá estaba bajo el dominio asirio. Actuando con gran valor, Ezequías se rebeló contra el poderoso imperio al que su padre se había sometido. Puso su fe en el poder de Dios en lugar del de su propia fuerza. Obedeció los mandatos de Dios a pesar de los obstáculos y peligrosos que desde un punto de vista humano parecían insuperables. La descripción del 9 y 12 dice, estos versículos se remontan a los días justo antes de la destrucción de Israel. Ezequías gobernó con su padre Acaz por 14 años, por su propia cuenta por 18 años y con su hijo Manasés por 11. En total reinó 43 años. Los 29 años mencionados en 18.2 solamente indican los años cuando Ezequías tuvo control absoluto del reino. Durante el reinado de Ezequías, Israel, el reino del norte fue destruido. Ver el destino de Israel probablemente motivó a Ezequías a traer reformas a su nación. Y esto lo podemos ver para más información acerca de Ezequías en 2 de Crónicas 29 y 32 e Isaías 36, 39. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de Segunda de Reyes, capítulo 17, del 10 al 18, 12. Dios es maravilloso con nosotros. Estamos viendo cómo muchos reyes se equivocaron, pero Dios solamente buscaba estar en contacto con las personas. En cuanto a Ezequías cambió su comportamiento, hizo que las personas, destruyó lo malo, hizo lo bueno, aquí vemos cómo Dios estuvo con él. Así que no te preocupes si nosotros no hacemos todo perfecto. Dios nos ama y por supuesto tenemos que tener cuidado de cuando cometemos algún tipo de pecado, pues evitarlo. No quiere decir que porque Dios nos perdona, tenemos derecho a, no pasa nada, al fin que mañana Dios me va a perdonar. Ok, no pasa nada, al fin que Dios ya me perdonó. Lo vuelvo a hacer porque Dios ya me perdonó. No. Quiero que seas totalmente sabio y que digas, Señor, sí, quiero que por favor, Dios, bueno, las personas que estamos viendo este video, Dios, yo me pongo en tus manos para que por favor tú nos muestres qué es lo que quieres para nosotros, Dios. Cuando hacemos las cosas mal, haz un escaneo, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Ayúdanos a identificar las cosas que tú no quieres que hagamos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Y por favor, te pido que estés con nosotros
todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos para que todas las cosas que hagamos sean prosperadas, para hacer las cosas agradables delante de ti y para que nuestros hijos y nuestra familia, nuestros amigos y las personas que están a nuestro alrededor puedan ver, Señor, que tú estás con nosotros, porque ellos también son beneficiados y bendecidos cuando cada uno de nosotros entendemos el poder que tiene, Señor. Gracias por todo tu amor. Bendícenos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminamos esta lectura de Segunda de Reyes y vamos a continuar leyendo Salmos del capítulo 148 al 1:14. Seguimos.